hospital. ¿Quién más actuó allí? El personal de la comisaría de la jurisdicción. ¿Quién más actuó allí? Los familiares que se acercaron hasta el lugar, los testigos que fueron entrevistados. El qué y el quién se pueden responder varias veces, igual que el cómo, el dónde, el cuándo, pero hay respuestas que son principales y otras que son más secundarias. ¿Cómo sucedió esto? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Qué día? ¿Por qué pasó esto? ¿Estaba lloviendo en el lugar? Por ejemplo, para que haya habido un siniestro vial. ¿Es una curva en la que suele haber siempre siniestros viales fatales? Eso explica un poco el por qué. O esta persona iba con 3 gramos de alcohol en sangre. ¿Y para qué, si fuera necesario, en este ejemplo en particular, no tiene mucho sentido responder el para qué sucede un siniestro vial fatal, pero sí en otros casos que luego vamos a ver. Es decir, la gacetilla tiene que informar qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y en algunos casos, para qué. Es importante que figuren todos aquellos datos que permitan comprender lo ocurrido y satisfagan el derecho de la sociedad a estar bien informada, pero que a su vez no perjudiquen el desarrollo de la investigación judicial o la búsqueda de responsabilidades penales. Y yo no lo puse acá, o el buen gusto. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces hay datos que no son necesarios para nada y que pueden generar cualquier tipo de opinión que revictimice a víctimas, por ejemplo. Eh, Además, si sacamos una foto, tratamos de evitar la foto de la persona muerta, por ejemplo, porque eso es de mal gusto, porque seguramente va a afectar a la familia, a los amigos, a las personas conocidas. No porque eso no sea efectivamente algo que pasó hoy y un hecho de la realidad esa foto, sino porque nos damos cuenta que queda mal, simplemente. Entonces, cuando informamos, tratamos de informar todo, salvo estas cosas. Esto que yo decía, que roza con el mal gusto, pero también todo aquello que pueda perjudicar el desarrollo de la investigación que está haciendo el fiscal o la fiscal en turno. La fiscal puede pedirle a la policía, che, si mandás una gacetilla sobre este hecho, no le pongas por favor el nombre, o no pongas este dato de cómo llegamos a hacer este allanamiento, porque después, en el momento de tomar los testimonios, el imputado va a decir que conocía determinado dato porque lo leyó en los medios, y sin embargo, quizás solo puede conocerlo porque es el culpable. Entonces, no me publiques este dato porque a mí me sirve para saber hasta dónde está implicada una persona. A eso me refiero cuando hay datos que nos tenemos que guardar por responsabilidades penales, dice ahí. Cuando se está buscando culpar a alguien para poder encontrar justicia, para poder condenarlo, podemos meter la pata al ventilar algunos datos que son sensibles para la investigación judicial. Vamos a hablar de la forma que tiene que tener esa gacetilla que ustedes van a tener que escribir. ¿Cómo es una gacetilla? Vimos algunos ejemplos rápido en la clase pasada. Si ahora tenemos tiempo, miraremos algún otro. Si es larga o corta la brevedad o extensión, depende en realidad del hecho que haya sucedido. Hay hechos que nos permiten hablar con claridad y contar todos los datos de manera muy breve, y hay otros hechos que ameritan mucho más desarrollo. Por lo tanto, no sabemos la extensión que va a tener, depende del hecho. Debe tener un título. ¿Qué pasó? El título, como ustedes saben, y si no saben yo se los cuento, resume la idea principal del texto, que es lo más importante que va a haber en toda esa letrita que ustedes ven abajo. El título nos anticipa de qué va a hablar el texto. Por lo tanto, el título de la gacetilla, por ejemplo, siniestro, vial, fatal, en viale. ¿Se entiende? ¿Qué pasó? Lo más importante, responde al qué del periodismo. A todas esas preguntas, las 5W, responde fundamentalmente al qué. A veces responde al quién. Por ejemplo, León XIV es el nuevo papa. No está respondiendo qué pasó porque ya se viene hablando del qué hace mucho, con el cónclave, la muerte del papa, que tiene que haber un nuevo papa, etcétera. Entonces, ese título va a responder el quién. A veces lo más importante no es el qué, sino el quién o el cuándo. Si yo digo, por ejemplo, eh,
va a haber una gran tormenta justo la noche de Navidad y eso implica que la mesa va a estar adentro o afuera, o cómo vamos a organizarnos, etcétera, el cuándo, la noche de Navidad, pasa a ser un momento sumamente importante para esa noticia. Tormentas hay todo el año, pero bueno, justo cae la noche de Navidad y el cuándo se vuelve trascendente. A veces es importante el dónde, a veces es importante el cómo, pero en general, casi siempre, lo más importante es el qué pasó. Y eso tiene que estar en el título. Debe informar la fecha y quién emite esa gacetilla, no la persona que la escribió, sino de dónde emana, qué institución. Comisaría número 16 de Bobril, por ejemplo. Departamental La Paz de Policía en ese caso, o alguna comisaría de Ceibas, por ejemplo. Entonces, debe informar cuál es la dependencia policial en este caso que la está emitiendo y cuál es la fecha de sucedido el hecho. Muchas veces se emiten gacetillas hoy de hechos que ocurrieron ayer, porque lleva tiempo producir la información. Entonces es importante, para que no haya confusión, que esté claro cuándo sucedió el hecho que se está relatando. En el cuerpo o texto, ya bajamos, porque estábamos en el título, ahora bajamos, en el cuerpo o texto hay dos opciones. Una gacetilla puede tener un orden cronológico, cronos viene de tiempo, es decir, cómo sucedieron los hechos cronológicamente. Primero recibimos una llamada a la dependencia policial en el que una mujer pedía auxilio y denunciaba que su marido la estaba golpeando. Eso fue lo primero que sucedió. Entonces, el personal de la comisaría se dirigió hasta el lugar de los hechos y constató que la mujer se encontraba golpeada y el hombre se encontraba en un estado violento, encerrado en una habitación. Luego, el personal policial intentó dialogar con él, bla, 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 bla. Finalmente lo convencen, el hombre sale, lo detienen. Luego se comunica a la fiscalía ordena su detención, y el personal policial lo traslada a la jefatura o a la alcaldía de tribunales, en donde permanece alojado a disposición judicial, por ejemplo. Ese es el relato de un ¿Puedo, hecho. Diga, Clau, puedo preguntar algo, profesor? ¿cómo no? Em, ¿El fiscal le dice algo a la policía de lo que tiene que informar? ¿O esto es una pregunta así como media general? ¿O la policía se encarga de mandar la gacetilla como de acuerdo a los datos que recaban en el lugar? Eso depende de la relación más fluida o aceitada y de lo nuevo que sean los fiscales y de lo nuevo que sea el jefe departamental a veces. Pero Permiso, profe, que lo sí, interrumpa. diga, Eh, en la parte de drogas, cuando es por tema causa federal, por ejemplo, cuando es un allanamiento o se realiza algún procedimiento, el juzgado federal se encarga de hacer una gacetilla para que se transmita eso. Y uno tiene que pedir autorización al juzgado federal para poder sacar una gacetilla. Y ellos son las que te la arman y te la mandan para que vos lo envíes a cada medio de vencer. O sea, uno no puede armarla porque sí, no. En el tema de causas federales, muy bien. Fernando, ¿cómo tenés conocimiento de esto? porque yo estoy en el área de drogas peligrosas y he trabajado varias causas con el juego federal y ellos son los que te autorizan a la publicación de los procedimientos. ¿Y Bien. en los otros casos, en los generales, digamos, pasa lo mismo? O con, por ejemplo, un accidente. Los datos de las personas fallecidas, ¿quiénes los dan para que le lleguen a los medios? Y en teoría eso se encargan los jefes departamentales, que son los que tienen más relación con los medios de cada localidad. Si no quieren, Pero Permiso, siempre, por ejemplo, lo que es fiscalía, en un caso de un allanamiento, por ejemplo, el área que yo estoy, te pide que la foto que vos tomás adentro del allanamiento el pesaje, la droga, todo, no sea publicado en los medios. Vos siempre mandás un estimativo, no mandás el que es en realidad. No sé si me entiendes.
Ujú. Permiso, ¿puedo hablar? ¿Sí? Bueno, sí, como él está en el área de tóxico y yo estoy en el área de investigaciones, pero a eso todo hay un grupo, por cada jefatura hay un grupo, donde se resume todo y cada grupo tiene el jefe departamental, su jefe tiene secretario, y ahí donde sacan los datos y hacen la carretilla. Porque en el caso nosotros que estamos en investigaciones no podemos dar una entrevista porque en teoría estamos trabajando encubierto, no podemos andar mostrándonos, o el tema tóxico, yo creo que viene por lo mismo también. Distinto a un accidente o algo que ya el personal es de la calle. No sé si se entiende. Sí, yo hago una aclaración con respecto a lo que decía Fernando. Esta particularidad que sucede con la justicia federal tiene que ver, ustedes saben muy bien, que las causas de narcotráfico, de trata de personas, por ejemplo, tienen una sensibilidad distinta a un robo o a un hecho de violencia simple o a un siniestro vial. Y por esa implicancia es muy sensible lo que se puede llegar a informar como no. Por eso se debe haber tomado esta determinación que sabemos que hace algunos años opera, que tiene que ver con el permiso de la justicia federal, eh, que no es el caso de lo que estamos hablando acá. Nos interesa la justicia ordinaria, provincial, de los hechos que no son del ámbito federal, sino del ámbito, en este caso, de la provincia de Entre Ríos. Para responder a lo que decía Claudia, que nos llevaba a esta muy útil discusión que tuvimos recién, eh, decía yo, depende esta, eh, este permiso de publicar ciertos datos o no, de ventilar cierto nombre, etcétera, de lo aceitada que esté la relación entre la justicia y la jefatura departamental, en el caso de que estemos hablando de comisarías locales y no de alguna otra dependencia, qué sé yo, como seguridad vial, etcétera. Es decir, de lo nuevo que sea el fiscal, de lo nuevo que sea en ese lugar, por ahí el jefe departamental o la experiencia que tenga, porque muchas veces, por la experiencia misma, ya se sabe cómo hacer este trabajo y muchas otras se mete la pata. Y en base a que se mete la pata, el fiscal llama, lo reta, le dice, me jodiste la investigación, fíjate, fíjense, etcétera. Se entiende que la policía, en su trabajo de auxiliar de la justicia, está para colaborar, no para perjudicar, y por lo tanto sabe que está un poco al servicio del fiscal e intenta, por supuesto, limando asperezas y comunicándose todos los días, de llegar a un acuerdo de cómo vamos a hacer cuando pasen estos hechos. En ese acuerdo, en esa relación aceitada o no, es que el fiscal, por ejemplo, toma la determinación de no dejar que la policía, mira, cada vez que vayas a comunicar algo, mandame a mí la gacetilla antes, por ejemplo. O el jefe departamental se enoja tanto que dice, ni le avisemos nada al fiscal, va, acá mando yo, vamos a mandar esta gacetilla a los medios, y si se quiere enojar, que se enoje. Bueno, ha pasado esto, lo dicho, lo que estoy contando tiene que ver con mi experiencia en periodismo, y es distinto en cada departamento, en cada repartición, y es muy cambiante, al igual que los funcionarios, la relación entre los jefes departamentales y los fiscales, por ejemplo, porque cambia. Acá, perdón, Elías, acá Miriam dice que muchas veces la fiscalía en primera instancia ya informa que la causa está bajo secreto de sumario y entonces ya no arman gacetilla. Puede suceder, claro que sí. Por esto que decíamos de tener cuidado con los datos sensibles o que pueden perjudicar la investigación. Normalmente vamos a tener que hacer gacetillas con hechos cotidianos que suceden permanentemente. Por ejemplo, Por ejemplo, un siniestro vial, como decíamos recién, por ejemplo, un robo o alguna actuación policial que requiere una intervención porque la comunidad estaba consternada con algún hecho, pero donde finalmente no pasa nada y era un malentendido. Bueno, se hacen gacetillas para aclarar esos hechos cada vez que hay una intervención policial, digamos, simple, cotidiana, o de una situación que gran parte de la sociedad vio y está esperando la noticia, y por lo tanto hay que informar porque la sociedad demanda conocer y porque somos funcionarios públicos dentro de la policía y a veces nosotros en los medios trabajamos en el ámbito de lo público en el sentido de que la información está pensada para el bienestar general de la sociedad y por lo tanto tenemos una responsabilidad con esto de contar la verdad, de mostrar los hechos y no esconder.
Por lo tanto, siempre se va a tender a informar, pero con estos cuidados. Bueno, prestar atención entonces a, cuando escribo una gacetilla, contar qué pasó, tratar de no opinar, responder a los distintos interrogantes, las 5W, poner un título, poner la fecha, desde dónde está emitiéndose esta gacetilla, y elegir un orden cronológico, como decíamos, o bien un orden informativo o de pirámide invertida, que es más complicado, pero que yo les cuento, es el que nos gusta a los periodistas. Muchas veces la gacetilla tiene el hecho importante en el medio o al final, y no arriba de todo. La pirámide invertida, imagínense una pirámide dada vuelta, es decir, la base hacia arriba, la punta hacia abajo. La pirámide invertida tiene una lógica que lo que dice es la parte más pesada, más condensada, más importante, la base de esa pirámide, está arriba y representa a lo más importante. El título, las respuestas al qué, quién, cómo, cuándo, dónde, tiene que estar enseguida. Y lo más finito, lo menos importante, que es esa punta que quedó abajo, se podría recortar tranquilamente, que no perdemos nada sustancial. La lógica de la pirámide invertida viene de los viejos diarios impresos, cuando entraba una publicidad, que ustedes saben que la publicidad es la que permite económicamente sustentar la producción de un diario y que se puedan imprimir y salir a la venta. Bueno, si entra una publicidad es palabra mayor. La publicidad a veces hacía que se recortaran las noticias. Tiene que entrar la publicidad, digamos, no sé, de Coca-Cola. Che, vendimos una publicidad re cara de Coca-Cola y nos va a llevar esta media página. La noticia que escribió Claudia Martínez, cortale la mitad porque ahí va la publicidad de Coca-Cola. Entonces, ¿qué pasaba? Como se le iba la mitad de la noticia que Claudia, pobre Claudia, había escrito, tenía que estar lo importante en los primeros párrafos, porque corrías el riesgo de que te cortaran el final. Y si te cortaban el final, vos de todas maneras tenías que estar con el diario informando lo importante. De ahí viene la lógica de la pirámide invertida. La puntita que queda abajo se puede cortar. Igual queda lo importante. Entonces, la pirámide invertida nos invita a, cuando escribimos, informar lo más importante primero, responder los interrogantes principales y que quede todo claro al principio. Y después ir hablando de algunos otros detalles que tranquilamente se podrían llegar a recortar. Entonces, el orden en la gacetilla puede ser un orden cronológico, tal como sucedieron los hechos, primero esto, después esto, como el tiempo nos indicó, o bien un orden informativo. No nos importa qué pasó primero y qué después, sino qué es lo más importante, en forma de pirámide invertida. Puede tener cualquiera de estos dos órdenes, porque quienes la escriben a la gacetilla no son periodistas, son, en este caso, policías, en otros casos, algún agente de prensa de alguna institución, de algún organismo, pero eso no está hecho para publicarse, sino que antes lo va a recibir el periodista y le va a dar un tratamiento y puede reordenarlo y subir algún dato que estaba abajo, por ejemplo, porque le parece importante. Entonces, no les vamos a pedir pirámide invertida, pero sí le vamos a pedir que traten de identificar, al menos en el título, qué pasó, qué es lo importante. Bueno, en el cuerpo de esa pieza comunicacional, de ese texto, van a tener que estar respondidos los interrogantes principales en algún lado. Y es importante que quien escribe no genere nuevas preguntas que queden sin respuesta. Esto tiene que ver con lo que sigue. Tiene que haber claridad. La redacción no debe generar confusión. Quien lee eso tiene que tener muy claro qué pasó. Por eso se recomiendan oraciones cortas con un orden sujeto, verbo, predicado. La casa es linda. Una oración ordenada. Ocurrió un siniestro vial en Viale, punto y seguido. Hacemos una oración corta y una idea por oración. Tratamos de que esté ordenada y no nos vamos por las ramas y nos mezclamos, porque ahí es cuando se genera confusión. Esto es solamente, después lo vamos a ir viendo en base a las correcciones más adelante, pero esto es solamente un consejo, una recomendación. Si a ustedes les cuesta expresarse por escrito, traten de escribir corto, traten de escribir una sola idea por oración y pasar a la siguiente. Además,
hay que tener presente el servicio a la comunidad. Ustedes son funcionarios públicos, nosotros periodistas trabajamos en el ámbito del espectro de lo público, sabemos que estamos cumpliendo un rol social y vamos a informar a los vecinos, a la comunidad. Por lo tanto, en esa gacetilla, ustedes tienen que contarnos a nosotros los periodistas, para que lo usemos en nuestra noticia, qué recomendaciones se podrían brindar en torno a este hecho del que estamos hablando. Por ejemplo, si hay un siniestro vial, porque hay una lluvia torrencial hace 3 días en el departamento Villaguay, y es el tercer siniestro vial, y hubo un muerto, seguramente va a ser muy útil que la gacetilla que la policía manda, sobre todo para aquellos que la publican directamente sin hacer noticia, diga: se recomienda a la comunidad transitar con suma precaución en tal parte, por ejemplo, o se remarca que la calzada está reducida en tal parte, en tal lugar. O, por ejemplo, si hubo un suicidio y la policía decide comunicarlo, después vamos a hablar de eso porque a veces no corresponde comunicar los suicidios, ya vamos a contar por qué, pero no me quiero ir por las ramas ahora porque lo tenemos más adelante. Si efectivamente tenemos que comunicar un suicidio y hay que hacer una gacetilla por un suicidio, es importante informar a qué número se debe llamar para obtener ayuda, por ejemplo. Claudita, te veo con la mano levantada. Adelante. Nos quedan 7 minutos de reunión, señor profesor Elías. Muy bien, muchas gracias. Voy cerrando y hablamos de la consigna del trabajo práctico. Finalmente, como tenemos presente que somos un servicio a la comunidad, brindamos recomendaciones si la noticia lo amerita, si el hecho sucedido lo amerita. Decimos a dónde puede comunicarse la sociedad que tenga después contacto con esta noticia, con este hecho, o a dónde puede obtener más datos, o damos el número de la comisaría, o el 911. Pero en general, fíjense que a veces es pertinente brindar más información con recomendaciones o con puntos de contacto. ¿A dónde llamar si nos pasa esto? Y eh, primero les pregunto, mientras voy abriendo la consigna que la tengo por acá y se las comento, si alguien tiene alguna pregunta o algo no ha quedado claro. Sobre todo con qué es una gacetilla, qué tipo de texto es. Ustedes van a tener que hacer una gacetilla, por lo tanto, es ahora o nunca, si quieren sacarse alguna duda. Yo dije muy rápidamente ¿Yo puedo que preguntarle a los alumnos, señor profesor? primero quiero que vean ellos si tienen alguna consulta y después sí. Bueno, Los esperamos 10 segundos. 1, 2. Ay, justo terminamos la clase para que empiece el partido de River, Elías. Pero mira, vos, qué casualidad. ¿Viste? Mira, ni que lo hubiéramos programado, ¿eh? ¿Te das cuenta? Mirá la gauchada que le hacemos a los chicos. Diga, Clau. Sí. En la gacetilla siempre dice actitud sospechosa. Tienen 2 minutos para que alguno me explique qué significa actitud sospechosa para ustedes o para la policía en general. ¿Alguien lo quiere contestar? ¿Germán? Señora, ¿cómo está? Bien. Bien. Y una actitud sospechosa sería una persona a las 3 de la mañana caminando, mirando para adentro de los autos y tanteando la puerta. ¿No estaría en una actitud sospechosa? Ah, a esa hora sí. Pero, por ejemplo, bueno, a esa hora cualquiera tiene actitud sospechosa si vamos al caso. ¿Saben con qué tiene que ver esta pregunta? ¿A dónde apunta la pregunta que está haciendo Claudia? Que la actitud sospechosa es subjetiva. A mí algo me puede parecer sospechoso y a otra persona no. Entonces, ahí se está opinando. En vez de actitud sospechosa, corresponde describir qué es lo que viste. Había una persona caminando a las 3 de la mañana tanteando los autos, sin calificarlo. Claro. ¿Se entiende? Porque si no, podemos entrar Sí. en los prejuicios de la discriminación. Porque si alguien dice que actitud sospechosa
Si me ven a mí a las 3 de la mañana volviendo a mi casa con una gorra, seguramente alguien puede llegar a pensar que es actitud sospechosa. Ese negrito casi caminando a las 3 de la mañana con gorra, mirá, se cruzó de calle, me parece que nos vio y está huyendo de la policía. Bueno, eso puede llegar a pasar y yo no me voy a sentir bien si ustedes vienen a preguntarme, ¿qué está haciendo usted? Volviendo a mi casa, señor. Entonces, para que ese tipo de situaciones que son más delicadas no ocurran, decime que es actitud sospechosa. En vez de contarme que vos opinás que te pareció sospechoso, describí el hecho, hechos de la realidad, sin opinar. ¿Se entiende a dónde se apunta? Sí, se entiende, profe, se entiende. Claro, ahora sí. Bueno, Bueno. Claudita, como queda muy poquito, yo explico la consigna del trabajo práctico y Correcto. trata de tomar nota de todos los que están porque no vamos a tener otra oportunidad. Bueno, muy bien. Rápido. Trabajo práctico número 3. La consigna lo que dice es que ustedes tienen que escribir una gacetilla de un hecho que haya sucedido, de un hecho real, por supuesto. La gacetilla no es ficción, es periodismo. Estamos dentro de los hechos reales, de lo que efectivamente sucedió. De un hecho, de un suceso, acontecimiento que haya sucedido entre hoy, 8 de mayo, y el 20 de mayo. Y allí, por supuesto, en ese texto que ustedes van a redactar, ustedes nos van a tener que explicar, como vimos en la definición de gacetilla, las respuestas a los interrogantes principales. No queremos opinión, queremos información, queremos saber qué pasó. Tiene que ser un hecho real, con intervención policial, si es posible, en la que haya intervenido la dependencia en la que ustedes se desempeñan. Si hay casos en los que a ustedes no les resulta fácil escribir sobre un hecho en el que hayan intervenido en su dependencia, puede ser de alguna otra dependencia. Pueden tomar prestado un hecho de otras dependencias. No nos interesa acá comprobar que efectivamente fue en su dependencia, sino aprender a escribir una gacetilla. Nosotros queremos que hagan el ejercicio de escribir una gacetilla para poder ayudarlos a corregir y escribirla cada vez mejor, porque va a haber varias instancias de este tipo de trabajo práctico. Mm. ¿Qué pasa, Clau? Profe, profe, le consulto, ¿hay un máximo y un mínimo de renglones para hacer la gacetilla? No, como yo decía al principio, depende del hecho. Hay gacetillas que son cortas, gacetillas que son largas. Lo que interesa es que esté bien escrita. A partir de los errores que sucedan en esas gacetillas, nosotros vamos a desarrollar los próximos contenidos para ayudar a escribir mejor. Hay muchísimos errores que ocurren normalmente en las gacetillas, los vamos a ir viendo en las siguientes clases porque como ustedes ven, nos quedan cortitas, pero bueno, por suerte a esta le pudimos sacar bastante provecho. Esta consigna de trabajo práctico va a ser la clase asincrónica de la semana que viene, donde no nos vemos, el 15 de mayo, va a estar subida a la plataforma para que la respondan por ahí como hacemos comúnmente, pero yo ya se las conté para que ustedes desde hoy puedan ir eligiendo algún hecho que les parezca fácil de redactar. Y después, sí, nos queda un minuto nada más. Y después, más adelante, lo que les va a tocar va a ser informar esa gacetilla conmigo, digamos, ante la cámara o ante sus propios compañeros, como si estuvieran enfrente de una cámara. Así que vayan practicando, háganlo frente al espejo, relájense. Así que nos queda un minuto. Elías, ¿ya nos despedimos? Sí, yo lo que les digo es, estoy enviando por el grupo el TP número 3 para que ustedes tengan la consigna antes de tiempo, pero van a poder subir los textos recién a partir del jueves, que es esa tarea, la clase asincrónica. Bueno, nos quedan 40 segundos. Que tengan una excelente semana. Esperamos